¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este inicio del año 2012. Deseo que para usted y su familia este año esté colmado no solamente de bendiciones, sino también de éxito y de fortuna, así como de bienestar y salud para todos sus seres queridos. Le doy la bienvenida a esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, donde esperamos que a lo largo del año podamos contar con usted y podamos sobre todo contribuir a elevar el nivel de conocimiento del derecho de acceso a la información y contribuir también a fortalecer la cultura de la transparencia y la legalidad. En esta ocasión vamos a iniciar las transmisiones de este programa en Sociedad Transparente con la participación destacada de un especialista en el tema, Benjamín Fernández Bogado. Él precisamente se refiere a la importancia de la participación cívica. Hoy más que nunca se requiere que la sociedad se involucre en los asuntos públicos. Escuchemos a Benjamín Fernández Bogado. En realidad hoy es un día importante y Felicitas me provoca cuando inició esta mañana su alocución citando a un griego, a Aristóteles. Yo quisiera seguir esa línea de reflexión que nos hace Felicitas en torno a la información y el conocimiento para centrarme en la vivencia de otro clásico griego que es Platón. Y creo que Platón, en esa metáfora extraordinaria del topos uranos, del hombre de las cavernas, de ese grupo de personas que viven ante el temor de las sombras proyectadas contra las paredes, nos indica muchas de las cosas que tienen que ver con lo que hoy nos convoca, que es el acceso a la información, y que no es otra cosa, en definitiva, que definir el ámbito de los mandantes y de los mandatarios. Platón nos decía que cuando esas sombras se proyectaban contra la pared y nadie sabía si exactamente eran monstruos o formaban parte de la imaginación de quienes vivían en ese sitio, hasta que uno de ellos desafió lo que hasta ese momento era un conocimiento uniforme y universal de cada uno de ellos, y se dio a la posibilidad de contrastar el origen de esas sombras. Y ahí se dio cuenta que no era más que la proyección de las propias sombras de cada uno de los que vivían en las cavernas a través de las fogatas que proyectaban dichas sombras contra la pared. El hombre recibió como ejemplar castigo una golpiza extraordinaria por haber develado el origen de un mito sobre el que hoy quisiera hablar. Uno de los grandes desafíos que nos plantea la democracia en América Latina en la actualidad es fundamentalmente hacer que el ciudadano comprenda, primero, dos cosas. Uno, que la democracia no es un fin, sino que es un medio. Y dos, que no hay democracia posible si no hay activismo cívico. Y ese activismo cívico es imposible sin información y sin conocimiento. En el año 2004, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo convocó a todos los mejores politólogos de América Latina para sacar un informe en torno al estado de las democracias en América Latina. Y una cosa sorprendente fue dicho hallazgo hace 6 años, que no ha mejorado demasiado en los últimos años, según informes de la propia organización, donde afirmaba que casi un 50% de los latinoamericanos no estaban contentos con la democracia, pero además, en muchos de los países que habían tenido experiencia autoritaria, había una especie de nostalgia de los tiempos del autoritarismo, de la opacidad y de la imposición de la orden desde el poder hacia los ciudadanos. En la introducción, el ex canciller argentino Dante Caputo tenía una frase que era para pensarla. Decía: esperemos que este malestar en la democracia no se transforme en un malestar con la democracia. O sea, la preposición en y con tenía una notable trascendencia para tratar de entender algo que necesitamos hacer con urgencia los latinoamericanos. Este derecho internacional al saber qué es lo que hacen nuestros mandatarios en función de los cargos que ocupan circunstancialmente es para mí un nudo fundamental en la etapa de la recuperación del entusiasmo en la democracia.
Ese entusiasmo y esa palabra también tan extraordinaria, entusiasmo significa infuse, tener a Dios adentro, o tener esa fuerza de convocarnos a sentir una notable vitalidad de ser parte de un sistema político que, como decía Jefferson, debería ser de una oportunidad por lo menos para cada ciudadano que vive en ella. Hoy vivimos en una sociedad latinoamericana que se enfrenta a grandes retos, como nunca hemos tenido grandes desafíos en los últimos años, especialmente con la criminalidad y la inseguridad. Nos duele a los latinoamericanos que México sea hoy un país donde el ejercicio del periodismo cueste tantas vidas, y nos duele la violencia en México y nos duele lo que pasa en México. ¿Y ustedes saben por qué? Porque probablemente ustedes no se den cuenta de la cantidad de afecto que tienen ustedes de otros países latinoamericanos. Para nosotros México es la música, es el arte, es la antropología, es la vivencia extraordinaria de ese mundo indígena fascinante, y es, ¿por qué no?, el tener la posibilidad de identificarnos todos los latinoamericanos con algo de México. Yo le decía a mi esposa, que me acompaña esta mañana aquí, que cuando he conocido México, que ha sido el último de los países latinoamericanos que he conocido, pero en el que además de eso he vivido un año completo y he vuelto a visitarlo casi 100 veces en los últimos 10 años, uno siempre encuentra algo que le parece a su país. Y yo no debo decir esto solo por un rasgo de cortesía hacia ustedes. Tabasco es casi igual que Paraguay. Sus colores, sus flores, sus árboles, su comida, su vegetación, su humedad, su calor, su afecto. Todo esto en cierta manera se parece extraordinariamente a mi país, y eso es lo que tenemos con México. Que cada país latinoamericano encuentra en ustedes, en una parte de ustedes, algo que se parece profundamente a nosotros y con los que nos identificamos, en cuyos valores nos identificamos cada uno de nosotros. Este camino de construir democracia ha sido costoso y difícil. Primero, porque hemos emprendido un proceso traumático en el que ha sido muy difícil tratar de hacer entender que los mandantes son los verdaderos propietarios del sistema y los mandatarios deberían ser los sumisos y obedientes servidores de los mandatos de los mandantes. Valga el juego de palabras. En nuestra América Latina decimos primer mandatario al presidente de la República, que quiere decir, entre otras cosas, el primer sirviente de la gente, el que debería hacer lo que nosotros le mandamos hacer. Es evidente que este desafío ha encontrado en México un elemento extraordinariamente importante en ese proceso que se inicia a comienzos de este siglo XXI y que se hace carne en una idea llevada a la práctica en materia legislativa y que se reproduce después como un fenómeno. Yo soy abogado y he sido uno de los redactores de la Constitución de Paraguay, y muchas veces me interpelo desde mi posición de jurista si la construcción de una cultura jurídica, democrática y favorable al Estado de Derecho es solamente una norma. Mi respuesta es definitivamente no, que hoy la norma no es suficiente como para construir la idea de la conveniencia de algo colectivo, de algo que le sirva a la gente. Debe ser esto parte de un proceso cultural mucho más intenso, que encuentre en la educación formal, en la práctica cotidiana, en el quehacer diario, una manera de hacer entender que existe un derecho natural a la condición humana, que es el derecho a saber. Que no hay posible ninguna participación con capacidad de poder influir si no se sabe de lo que se habla, de los valores que se hablan y fundamentalmente de los retos que supone ese saber. El Día Internacional del Saber nos plantea entonces 4 cosas centrales. Sabemos, para entender que conocer es el elemento central de toda presencia cívica en la construcción de cualquier ciudadanía. 2. Entendemos el saber como un elemento de dignidad, en el sentido de que en la medida que quien sabe y demanda aquello que desea saber, está también dándole fuerza a ese contenido extraordinario que significa la palabra ciudadano.
Muchas gracias por continuar aquí en Sociedad Transparente en Puebla TV. Y bueno, ya escuchamos la posición de Benjamín Fernández Bogado. Ahora vamos a conocer el punto de vista del presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, José Castelazo. Él refiere que la simulación política en nada contribuye al fortalecimiento de la democracia y al ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Para qué se hacen las políticas públicas? Las políticas gubernamentales están muy claras en la Constitución y en las leyes. La Constitución política y las leyes reflejan el para qué. En las políticas públicas hay que construir el objetivo, el propósito. ¿Para qué va a servir una política pública? Una política pública se diferencia de una política gubernamental, porque la política gubernamental es obligatoria. Es decir, los funcionarios o servidores públicos tienen la obligación de cumplir la ley. No tienen opciones. Por supuesto que hay flexibilidades y hay interpretaciones, pero las opciones no están dadas. La ley se cumple, es obligatoria. Y cuando uno es servidor público, tiene uno, cualquiera que sea, que aceptar las reglas del juego. Y la regla principal del juego del servicio público es cumplir con la ley. En la materia de políticas públicas se construye ese propósito junto con la sociedad, de manera que si está más o menos delineada en la ley una obligación, en la realidad esta obligación se va configurando consensuadamente. La política gubernamental es obligatoria. La política pública es consensuada. Es consensuada con los actores sociales. Y la política ciudadana es una política voluntaria. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho y la obligación de votar. Pero si no vamos a votar, pues es una obligación cívica, pero no nos sanciona la ley por abstenernos de votar. En Chile sí es una política gubernamental, es obligatorio. No puede uno abstenerse en Chile de votar. Si uno tiene que abstenerse por un viaje o por una enfermedad o por lo que sea, tiene uno que avisar con ciertos tiempos de que no va a asistir a las urnas. De otra manera hay multas económicas y hasta cárcel por no votar. Por eso las participaciones en Chile siempre son muy concurridas. No es como en el caso de los Estados Unidos, digamos, que un porcentaje de votación de 50% ya se antoja alto. O en caso de las elecciones mexicanas, un 60% en una elección presidencial, 62, 63 ya se considera muy aceptable. En una elección de Estado, de gobierno de un Estado, como en Puebla, una participación del 60% ya se coloca como en una politización más o menos madura de la sociedad. El propósito de una política pública se llama, en términos generales, se inscribe en la gobernabilidad. Mientras más haya consenso entre sociedad y gobierno, más gobernabilidad hay.
En el caso de las políticas gubernamentales se llama gobernación. Gobernación es el cumplimiento de la ley. No se discute, o si no se quiere la ley, hay mecanismos legislativos para cambiar la ley. Gobernación, gobernabilidad, y cuando la ciudadanía participa de las políticas se llama gobernanza. En realidad, la gobernación, la gobernabilidad y la gobernanza se dan de un solo tiro. Es decir, cuando uno tira de precisión, le pega a la gobernación, a la gobernabilidad y a la gobernanza. No se puede más que para fines de estudio, de análisis, separar la política de gobernación de gobernabilidad y de gobernanza. Quienes han tenido la experiencia de gobernar saben que no pueden hacerlo. Uno, si no se cumple la ley. Dos, si no se consensúa con la sociedad organizada. Y tres, si no se convence a la ciudadanía de su participación. Todo se da al mismo tiempo. No puede uno separar de 9 a 10 voy a hacer gobernanza, de 10 a 11 gobernabilidad, de 12 a 1 voy a hacer gobierno. No, todo tiene que ver, pero para fines de estudio es interesante hablar de la obligación, del cumplimiento de la ley, de la necesidad de negociación y consenso para establecer una política pública en donde las responsabilidades son de dos. Las responsabilidades de la gobernación son de uno y están tipificadas en la ley, en la Constitución, en el título 4 de las responsabilidades y en las leyes correspondientes. Esa es la responsabilidad. Hay desde la política, caso presidente, gobernadores, legisladores, hay desde la administrativa y la civil y la penal. La responsabilidad es para los que trabajan en el gobierno, no para los que no trabajan en el gobierno. Y en una política pública hay responsabilidades compartidas, las obligadas para el gobierno y las negociadas y que acepta la sociedad organizada. Por ejemplo, si estamos hablando de la política de seguridad industrial, que le compete a la Secretaría de Trabajo Federal o a la Secretaría de Trabajo o equivalente en el ámbito estatal. En la seguridad industrial, seguridad e higiene industrial, el empresario asume ciertas responsabilidades de cumplimiento. Si no lo hace, entonces está sujeto a multas y a una serie de sanciones. El gobierno establece la regulación, la norma, y pone la supervisión, la inspección, y si no lo hace, está sujeto a responsabilidades. El empresario a civiles o penales, pero no administrativas. El funcionario a responsabilidades administrativas, civiles, penales o hasta políticas. La responsabilidad es un hecho de compartir y no se requiere de compartir el poder, sino se requiere sobre todo de compartir la responsabilidad. Entonces, ya tiene un propósito la política pública, tiene una norma, una ley, tiene un programa
una estructura para cumplirla, prácticas específicas y participación social consciente. Si esto es así, entonces tenemos una política pública. Si no es así, tenemos la idea de una política pública, pero todavía no una política pública cabalgando. Cuando ya toma camino y toma forma la política pública, es que tiene que tener todas estas características, más la evaluación institucionalizada, tanto de carácter social como de carácter político. Si no podemos evaluar socialmente una acción de conjunto entre sociedad y gobierno, entonces no existe esa política pública. Si hay imposibilidad de evaluarla, y si además no podemos evaluarla políticamente para establecer las responsabilidades en las jerarquías que competan, llámense funcionarios o llámense partidos políticos, llámense legisladores, llámense jueces y llámense responsables del manejo de un recurso público desde el punto de vista social, por ejemplo, un transporte público concesionado, también tiene una responsabilidad social importante. Gracias por continuar con nosotros. Recientemente estuvo en Puebla la representante del Centro de Estudios e Investigación de las Ciencias Sociales, Almudena Osejo. Ella, al igual que los anteriores participantes, hace énfasis en la importancia de impulsar una nueva cultura de la participación ciudadana. Sin duda le apuesta a que sea a través de la sociedad como se logren cambios en el gobierno. El punto de vista de, digamos, o hablando desde ciudadanía, que es también desde la trinchera en la que estoy trabajando, creo que también hay algunos pendientes que algunos de esos incentivos precisamente servirían para ir avanzando. Y creo que esos pendientes tienen que ver con que en ese sistema, que todavía no es un sistema de rendición de cuentas, hay un gran ausente que es el considerar que la rendición de cuentas, la última eslabón de esa rendición de cuentas es precisamente la ciudadanía. Entonces creo que a pesar de que hemos tenido avances significativos en los últimos 10 años, que hace 20, 25 años eran impensables, entre ellos las leyes de acceso a la información, algunos avances en términos de la Auditoría Superior de la Federación, mecanismos para incorporar la participación ciudadana en control de la gestión pública. Aún con estos avances, creo que lo que estamos viendo es que necesitamos un siguiente paso, que realmente se incorpore el concepto de la rendición de cuentas, se entienda qué es lo que quiere decir y que no nos quedemos en publicar información, que generalmente me parece que desde el gobierno se equipara la publicación de información, que no es lo mismo publicar información incluso que informar, pero se equipara el publicar información con rendir cuentas. Y creo que esa segunda etapa tiene que ver con pasar a las otras dimensiones de la rendición de cuentas, que tienen que ver con explicar las acciones gubernamentales, justificar, ¿no?, por qué se hacen de una manera o de otra, por qué se gasta el dinero de una manera o de otra, y de manera muy importante, si se alcanzan los resultados que se tenían esperados. Y creo que en ese sentido hace falta todavía un camino largo por recorrer, y desde sociedad civil organizada se están dando algunos esfuerzos por exigir cada vez más esa rendición de cuentas, y ahí retomo esta idea de recuperar al ciudadano como el último eslabón al cual decirle realmente qué está haciendo el gobierno, si está logrando sus objetivos, pero de manera muy importante, de qué manera está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los distintos grupos de la población. Pero un
me parece ahí que el eslabón se rompe precisamente porque uno de los aspectos es esta falta de incentivos también dentro del aparato gubernamental para una efectiva rendición de cuentas. Como bien dices, pues el poder por sí mismo no se va a poner sus controles y nadie va a rendir cuentas de todas sus acciones, sino también existen estos procesos de exigencia, de vigilancia. Y creo que los incentivos pasan primero por considerar dentro de la administración pública, en todos los niveles, el que el tema de la participación ciudadana y la obligación de rendir cuentas esté dentro de lo que es la función pública, los servidores públicos. Existen escasísimos procesos, por ejemplo, de capacitación a funcionarios, recursos destinados a este tema, y entonces también se está cargando toda una agenda de trabajo en los funcionarios sin saber realmente de qué estamos hablando, para qué queremos la participación, para qué sirve la rendición de cuentas, qué entiendo yo o en mi dependencia por rendición de cuentas. Entonces creo que uno de los incentivos, aunque sea un incentivo látigo, sería el que se tenga que incorporar en evaluaciones de desempeño de qué manera se comportan también los funcionarios en esos aspectos. Creo que otro incentivo que está ausente es el que los cargos electos no responden necesariamente a los intereses de sus representados, sino a los intereses de hacer carrera dentro de los propios partidos políticos. Entonces, al tú no tener ese interacción o tener ese látigo nuevamente de tener que responder a tus representados, es muy difícil que por ti mismo empieces a considerar que el ciudadano es un eslabón muy importante en esa cadena de rendición de cuentas. Se me está acabando el tiempo, dejaría yo por el momento al menos esos dos. Me parece que el tener ciclos en los que los representantes pudieran tener muy consciente que si su desempeño es deficiente o irregular va a tener consecuencias a sus acciones, creo que por ahí podríamos empezar a avanzar un poco más, a incorporar esto dentro de la cultura de la administración pública. Otra cosa es la relación con la ciudadanía, pero al menos que se tenga dentro de la cultura de la administración pública el que esta es una tarea que se tiene que ir avanzando. Bueno, pues tienen ahí tres posturas distintas de especialistas en la materia. Hemos tenido la suerte de que en el último año estuvieron en Puebla gente de primerísimo nivel, especialistas en la materia que vinieron a abundar en lo que hoy más que nunca se requiere, la participación de usted y la conciencia de nuestras autoridades si queremos tener un Estado más democrático con un mejor desarrollo y bienestar para todos los poblanos. Le quiero agradecer el favor de su atención, le pongo a su disposición nuestra página de internet de la Comisión de Acceso a la Información Pública, www.caip.org.mx. Le invito a que nos acompañe la próxima semana. Feliz inicio del año.